Hola, mi amigo querido. Mira, no hay nadie que sea insignificante en el propósito de Dios. Así que levanta los ojos al cielo y empieza a trabajar, a luchar, porque el plan que Dios tiene para ti todavía no se ha cumplido. Ahora, vamos a la lección 11 para el 13 de junio del año 2026. El título es Reveses. Yo diría contrariedades, problemas, dificultades, en fin. Y tú sabes que la vida está llena de momentos inesperados. Problemas de salud, crisis familiares, dificultades económicas, aparentes silencios de Dios. Digo aparentes, porque parece que no te habla, pero Dios siempre te está hablando. El problema es que a veces nosotros no escuchamos. Bueno, los reveses no son opcionales. Las tristezas, las dificultades, los dolores, no son opcionales. Nos llega a todos, pobres, ricos, blancos y negros, grandes y pequeños, gordos y delgados, a todos. Nadie está libre de contrariedades, de reveses, de dificultades. Pero la forma en que respondemos a los problemas, eso sí es opcional. Por ejemplo, dos personas pueden pasar por la misma tormenta. Una se quiebra con la tormenta, pero la otra crece. La diferencia no está en la tormenta, sino en la manera como la persona responde a la tormenta. La primera parte de este estudio tiene que ver justamente con las tormentas de la vida. Mira, un día Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Pero en medio del mar vino una tormenta y sucedió algo desconcertante. Mientras los discípulos estaban asustados, Jesús dormía. Y los discípulos no sabían qué hacer. Y eran expertos pescadores, estaban aterrorizados y gritaban, Señor, ¿no te importa que estamos pereciendo? Esta historia está registrada en Marcos capítulo 4, versículo 35, 37 y 38. Leo. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sabes, querido, muchas veces nuestra reacción es la misma de los discípulos. Cuando Dios parece guardar silencio, inmediatamente pensamos que no le importa nuestra situación. Pero el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios, no es ausencia de Dios. Él muchas veces permite que las tormentas lleguen a tu vida porque es la única manera de fortalecer tu fe. A modo de ilustración te voy a recordar la historia de un niño. Este niño viajaba en un avión en medio de una fuerte turbulencia. Todos los pasajeros estaban nerviosos, menos él tranquilo. Entonces otro pasajero le preguntó, ¿por qué no tienes miedo? Él respondió, porque el piloto es mi papá. Así, querido, la fe no elimina la tormenta. Mientras estemos en esta vida, claro que va a haber problemas, dificultades, tormentas. Pero la fe cambia la forma en que enfrentas la tormenta. Algo más que debo decir con relación a las tormentas de la vida es lo siguiente. Dios nunca te manda las pruebas de la vida. Por favor, mira, nada que te hace sufrir, que te hace llorar, nada que te deja así con el ánimo por el suelo, viene de las manos de Dios. El mal, aquello que te hace sufrir, la traición, la violencia, el dolor, la deshonestidad de las otras personas, las injusticias, la violencia, eso no viene de Dios. Dios es solo fuente de cosas buenas. Todas esas cosas que te hacen sufrir vienen del diablo, de las manos del diablo, de la cabeza del diablo. ¿Y por qué te manda dolor? ¿Por qué te manda dificultades? Para que tú humanamente pienses que quien te está haciendo sufrir es Dios. O que Dios te está castigando porque has hecho algo de malo. Y entonces tú te desanimes, rompas tu conexión con Dios, abandones la fe.
Por eso es el que el diablo te manda dificultades. Pero Dios permite que la dificultad llegue a tu vida, porque tú te preguntas, ¿y Él no tiene fuerza para impedir que el dolor que el diablo me manda me toque? Claro que Él podría, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es en el dolor que tú aprendes a crecer. Es en el dolor que tú te purificas, que tú te levantas, que tú te vuelves más maduro. Es por eso que muchas veces, aunque andes en los caminos de Dios, el dolor va a alcanzar tu vida. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título Recupérate. Para estudiar esta parte necesitamos leer Lucas capítulo 8, versículos 43 al 45. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿De quién? De Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Oh, querido, aquí podemos ver que la mujer enferma tocó el manto de Jesús y fue curada. Muchos lo rodeaban aquel día, pero solo esta mujer fue sanada. ¿Por qué? Porque el toque de ella no fue un toque casual, fue el toque de la fe. ¿Y cuál es la enseñanza que tenemos? No basta estar cerca de Jesús, hay que acercarse de Él, pero con fe. Una multitud, muchos pueden ver a Jesús, pero solo el que cree experimenta su poder. La fe, mi amigo querido, no es información, es decisión. Pero a estas alturas viene una pregunta. ¿Por qué Jesús no curó a una mujer que estaba con hemorragia hace un año? ¿Por qué el relato bíblico presenta a una mujer con 12 años de hemorragia? Esto es interesante, ¿sabes qué? Es que Dios ama a los incrédulos. Dios llama a todas las personas para que vengan a Él. Y es en el compañerismo con Él, es andando con Él, caminando con Él, que tu fe crece. Pero Dios ama a todos los seres humanos, inclusive a los incrédulos. Muchas veces yo he encontrado gente que no creía en Dios, no creía en el amor de Dios, no creía en la Biblia, se reía de todo. Pero un día el amor de Dios los alcanzó. ¿Y por qué digo que con este incidente Dios estaba mostrando su amor por los incrédulos? Porque si Jesús hubiera curado a una mujer que estaba con hemorragia hace algunos meses, los incrédulos, los agnósticos, inmediatamente hubieran dicho: no estaba tan enferma, 4 o 5 meses de hemorragia, eso podía ser solucionado por la ciencia médica. Pero Jesús escogió una mujer que estaba con hemorragia hace 12 años para probar a los incrédulos que no había medicina ninguna en esta tierra capaz de curarla. Esa obra fue divina. Y aunque tú te esfuerces por encontrar argumentos científicos para probar que Dios no existe, la evidencia es tan grande que solo te toca tragar tus argumentos y reconocer que Dios es Dios. Y es por eso que yo digo que a veces Dios nos lleva a unas situaciones tan terribles en la vida que solo nos resta Dios. Yo conocí a un hombre allá en Miami que no creía en Dios, se burlaba de la esposa, se burlaba de todo el mundo. Decía: yo no entiendo cómo hay gente tan ingenua que cree en la Biblia, que va a la iglesia, tal. Pero un día su hijito de 3 años se sintió mal, lo llevaron al médico, estaba con leucemia, condenado a muerte. No había remedio para él. Los médicos le dijeron que solo un trasplante de médula, pero la madre no combinaba, el padre no combinaba, el hermano no combinaba.
Y los médicos le dijeron, bueno, tal vez si tienes un otro hijo, él pueda ser compatible. Pero hasta ese hijo nacer, en fin, no había salida. El padre estaba en el hospital viendo a su hijito morir. De repente salió desesperado a la calle. Levantó los ojos hacia él y dijo, tú eres Dios, pero para mí no existes. Porque si eres Dios y si existes, eres tan malo, y eres tan injusto. Y mirando al cielo dijo, yo, por lo que fui, por lo que soy, merezco morir. Quita la leucemia de mi hijo y colócala para mí, yo la acepto. Pero no seas abusivo, no seas injusto. ¿Qué culpa tiene mi niño de 3 años? ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Quién eres? Ven, habla conmigo, quiero saber quién eres. Y él me contó que de repente escuchó atrás una voz que le dice, ¿me llamaste? Y cuando se viró, vio a un hombre que lo miraba con ojos mansos. Y la emoción fue tan grande que él cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, el hombre ya no estaba. Y él cayó de rodillas y le dijo, Dios mío, perdóname. Perdona mi incredulidad. Y en ese momento se levantó y volvió al hospital. Y cuando llegó al hospital le dieron una noticia que el niño había abierto los ojos y había sonreído. Y ese hombre hoy es un fiel creyente, un fiel seguidor de Jesucristo. Pero Dios permitió que esa enfermedad traída por el diablo llegase a la vida de su hijo. ¿Pero para qué? Para sacudirlo a él. Dios es Dios. A veces, yo digo así, cuando era niño, había un profesor que me decía, si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y en aquellos tiempos la educación era otra. El profesor siempre traía una palmeta en la mano para castigar al niño desobediente o al niño que no estudiaba. Si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y a veces en su misericordiosa compasión Dios permite que la vida nos golpee, porque solo ahí despertamos, solo ahí pensamos en Dios. Bueno, esto nos lleva a la tercera parte del estudio. Y aquí vamos a estudiar un poco la historia de Job. Tú conoces bien la historia de Job. Job lo perdió todo, riquezas, familia, salud. Y aún así dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Quiere decir, aquella fe verdadera no depende de las circunstancias, depende de la confianza en el carácter de Dios. El oro no se prueba en el escaparate, en la vitrina. El oro se prueba en el fuego, pero nadie quiere arder. La fe tampoco, querido, se prueba en la comodidad, cuando todo está bien. Ahí no se prueba la fe. Puedes hasta tener fe, pero ahí no se prueba la fe. La fe se prueba en la crisis. Aunque te parezca difícil entender, te digo una cosa. Dios permite que el dolor toque tu vida porque tiene un plan especial para ti. Yo pienso y repienso muchas veces en la historia de Job. Job no era un hombre perfecto. Si tú lees el capítulo 1 vas a ver un hombre que se levantaba de mañana, que ofrecía incienso a Dios, adoraba a Dios, no solo por él, sino por sus hijos, por su familia, un hombre consagrado, un hombre entero. Y un día el diablo se presenta ante Dios y le dice, Job te sirve porque le das favores, porque lo bendices, así cualquiera te sirve. Quítale lo que tienes para que veas que él te va a maldecir. Esa frase, quítale lo que tienes. Dios no quita nada, el diablo es el que quita. Y Dios le dijo al diablo, bueno, te doy autorización, ve y quítale tú. Porque yo, si quito algo de mis hijos, es lo que les hace mal, nunca lo que les hace bien. Y entonces el diablo vino y le quitó todo a Job. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que él maldijera a Dios.
Pero en medio del dolor, en lugar de maldecir, Job bendijo a Dios. Qué cosa extraordinaria, querido. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, viendo la experiencia de los discípulos camino de Emaús. El subtítulo de esta parte es El camino de Emaús. 2 discípulos caminaban tristes. Pensaban que todo había terminado. Pero Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Dios siempre, siempre, siempre está presente. Pero a veces nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Es como alguien que busca desesperadamente sus lentes cuando los lentes están colocados en él. Dios, querido, está más cerca de lo que pensamos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la cosa más linda que Él tiene en esta vida. Pero a veces la tristeza, y ese es el caso de los discípulos que iban camino de Emaús, ellos estaban tan tristes, tan abrumados. ¿Por qué? Porque habían dedicado 3 años de su vida a ser discípulos de Jesús y porque pensaban entrar un día al reino de Jesús y ocupar un lugar importante en el reino de Dios. Pero Jesús había muerto y con la muerte de Jesús todos sus sueños se habían deshecho, sus sueños humanos. Ellos no sabían que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para salvarlos. Ellos pensaban que Jesús los había abandonado, que todo era una mentira. Y regresaban para Emaús tristes. Jesús estaba ahí al lado de ellos y no lo veían. Y de repente Jesús les comenzó a explicar la palabra de Dios, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús y que apuntaban al Calvario. Y cuando llegaron a la casa y las luces se prendieron, porque en algún momento las luces tienen que prenderse en nuestra vida, porque mientras las tinieblas del dolor, de la tristeza nos oscurecen los ojos, pues no vemos a Jesús. Pero cuando las luces se prendieron, ellos vieron a Jesús. Oh, querido, ¿cuál es el drama que estás viviendo en este momento? Por favor, cuando el problema llega a tu vida, no te concentres tanto en el problema. Yo sé que el problema es real. Yo sé que necesitas el dinero para pagar el alquiler. Yo sé que te han despedido del empleo. Yo sé que no has pasado en el examen del concurso para un buen empleo. Yo sé que estás con cáncer. Ese es el drama. Pero por favor, no te concentres en tu drama. A pesar del drama, concéntrate en Jesús. Pero ¿cómo hago eso? En lugar de mirar tu problema y lamentarte y llorar, mira a Jesús y cuéntale tu problema, llora y lamentate con Jesús. Y vas a ver que a medida que vas conversando con Jesús, tu drama se va empequeñeciendo, empequeñeciendo, empequeñeciendo. Tal vez no desaparezca, pero tú te vuelves un vencedor. Con esto en mente, vamos a la última parte de esta lección. El subtítulo es Ver a Jesús. Oh, mi amigo querido, ¿quién no quisiera ver a Jesús personalmente? Tal vez en esta vida nunca lo veamos con nuestros ojos físicos, pero podemos verlo por la fe. Solo que para eso es necesario crecer en la fe. Crecer en la fe no significa abandonar este mundo e irnos a vivir como un ermitaño a las montañas. Lo que significa crecer en la fe es como un alpinista. Un alpinista no puede subir a una montaña cargando un montón de cosas. Tiene que dejar peso para atrás. Así también es la vida espiritual. ¿Cómo vas a subir a la montaña de la fe para contemplar a Dios, para ver la belleza de Dios, cargando las cosas comunes de esta vida? Ya te dije, hay mucha cosa que no es mala en sí, pero es peso que te impide tú subir a la montaña para encontrarte personalmente con Dios, por la fe. Todos enfrentamos reveses en esta vida, querido. Pero los reveses pueden hacer 2 cosas. O te alejan de Dios o te acercan más a Él. La diferencia
está en la manera como tú vas a responder a las dificultades y a los problemas de la vida. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta y te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Le importa a Dios mi dolor? La cruz responde a todas esas preguntas. Dios no se quedó distante, entró en tu tormenta, sufrió, lloró, murió por ti. Y hoy Dios te invita a hacer algo simple, pero poderoso. Levanta la mirada más allá de la tormenta. Confía, cree, aférrate a Él. No tienes que entender todo para confiar en Dios, solo necesitas dar un paso de fe. Tal vez hoy es el día para decir, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero decido confiar en ti a pesar del dolor que estoy pasando. Porque cuando levantas la mirada en medio de la tormenta, descubres que no estás solo. Dios siempre ha estado contigo y continúa a tu lado, a pesar de que tú no lo puedas ver. Así que no desanimes, mi amigo. Hoy tienes una nueva semana. Mañana es lunes, seguramente que vas a ir a la calle a buscar un nuevo empleo, a prestar un examen, a cerrar un contrato. En fin, vas a luchar por la vida, pero no vas solo. Jesús camina contigo. Tú eres precioso para Él. No te olvides de eso. Un abrazo. Chao. Lo que tú piensas que te va a durar para siempre, tiembla, porque estás peregrinando en un mundo de pecado. Ese hogar que tú pensabas que te iba a durar toda la vida, un día se desintegra, tiembla. Esa juventud que tú pensabas me va a durar mucho, tiembla. ¿Y qué pasa contigo cuando todo tiembla? La tierra tiembla, la montaña tiembla. Y el texto bíblico dice que el agua del mar sale, inunda todo. Imagínate la tierra temblando, las montañas temblando. Tú no sabes a dónde correr y las aguas del mar saliendo, ahogándote, quitándote la vida. ¿A dónde vas? Dios no dice que tu tierra no va a temblar, aunque creas en Cristo. Dios no dice que tu montaña no puede caer, aunque le hayas entregado la vida a Dios. Lo que Dios dice es que si la montaña tiembla, que si la tierra se estremece, que si el caos del mar te cubre, si tú le has entregado la vida a Cristo, no tendrás miedo, no temerás. Y tú sabes que el principio del fracaso es el miedo, porque el miedo te anula, el miedo te aniquila, el miedo te arranca los sueños, el miedo te hace sentir indigno, el miedo te lleva al alcoholismo, el miedo te lleva a la drogadicción, el miedo te lleva al fondo oscuro de los vicios. Gente que se esconde porque el miedo te lleva a esconderte. Te escondes de la vida, te escondes de la muerte, te escondes de los otros, te escondes de ti mismo, te escondes de tu familia, porque en el fondo tienes miedo. Para que ustedes entiendan el mensaje, quiero decirles una cosa. Ezequías, que tal vez fue el mejor rey del pueblo de Dios, era el rey en los tiempos en que este salmo fue escrito. Este salmo no fue escrito por David. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Eran los hijos de un levita. Y estos muchachos se dedicaban al ministerio de la música en el templo de Israel y en la vida del pueblo. ¿Por qué compusieron este salmo? Por un motivo simple. Sennacherib, el rey de Asiria,
Había venido conquistando reinos y había llegado a la frontera del pueblo de Judá. Y desde ahí Sennacherib envió un mensajero que llegó gritando, amenazando, diciendo: los vamos a matar, los vamos a destruir. De ustedes no va a quedar ni raíz ni rama. Ustedes delante del poder de Asiria son como el polvo, como hoja seca. Y escribió una carta. Y cuando el rey Ezequías leyó la carta, tuvo miedo. Y entró al templo y le mostró la carta a Dios. Y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer yo con un ejército tan pequeño delante de un ejército guerrero como es el ejército de Asiria? Pero tú eres nuestro Dios. A ti clamamos. Protégenos, Señor. Defiéndenos, Señor. Y el texto bíblico dice que un ángel salió una noche y mató 180,000 guerreros de Asiria. El pueblo no movió un dedo. Dios milagrosamente los libró de las amenazas del enemigo. Hoy día, si tú has aceptado a Jesucristo, eres parte del pueblo de Dios. Pero Sennacherib ya murió, pero el espíritu de Sennacherib está vivo. Y ese Sennacherib puede simbolizar perfectamente al enemigo de Dios, que manda sus mensajeros para destruir tu vida. A veces manda al desempleo. Tocas las puertas y no encuentras empleo. Y la amenaza del diablo es: has aceptado a Jesucristo, ahora vas a morir desempleado. Tu familia va a morir de hambre, porque por más que toques puertas no vas a encontrar empleo. Una amenaza. ¿Y qué haces tú? Tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué haces delante de una amenaza cuando la situación política del país no va bien o la situación económica no anda bien y cuando no hay empleo? ¿Qué haces tú? Vivimos en un mundo de injusticia, querido. Esta tierra no es nuestra tierra. Nosotros no hemos nacido para vivir aquí. Por favor, te digo en el nombre de Dios, no te acostumbres a vivir en este mundo miserable. Tú eres hijo del reino. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida, de retorno a la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Pero así como milagrosamente Dios defendió al pueblo de Judá, en este momento milagrosamente Dios te puede defender de las amenazas del enemigo. Con este relato en la mente como contexto, vamos a leer el texto bíblico que va a aparecer en la pantalla. No es Alejandro Bullón que les va a hablar. Yo soy un hombre como cualquier ser humano. Yo soy un pobre pecador carente de la gracia de Cristo como cualquier pecador. San Pablo, hablando de los pecadores, dijo: de los cuales yo soy el primero. Y esta tarde yo les diría: y yo soy el segundo. Y yo no sé quién aquí se candidata para ser el tercero. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que desde la punta de la cabeza hasta los pies, en nosotros no hay nada sano. Todo es llaga inmunda. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Solo Cristo puede resolver el problema del drama humano. Entonces vamos al texto ahora. Versículo 2 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón
del mar. Por tanto, ese por tanto no está ahí en el texto por estar. En la Biblia no hay una palabra simplemente por estar. Cada palabra tiene sentido. Algo te quiere decir Dios. Y ese por tanto quiere decir, ya que he dicho lo que he dicho hasta aquí. Entonces, para que tú entiendas el por tanto, tienes que leer el versículo 1. Y el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ahora viene el versículo 2, por tanto, si Dios es tu refugio, si Dios es tu fortaleza, si Dios es tu pronto auxilio, ¿y cómo sabes tú que Dios es tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu refugio? ¿Cómo sabes? Si le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús. Dios te ama. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida, oh querido. El otro día alguien me dijo, pastor, esa frase es muy bonita. No, querido, no es una frase, es la verdad más cristalina y bíblica. Dios te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Dios en este momento no está mirando 12,000 personas llenando el Coliseo. Dios te mira a ti como si tú fueras la única persona que está sentada en este estadio. Y Él conoce la historia de tu vida. Tal vez tienes un secreto en tu corazón que nadie sabe, ni siquiera tu esposa. Pero Dios sabe ese secreto. A Él no le puedes esconder nada. Y asimismo te ama. Nunca dejó de amarte. No hay nada para que tú puedas conquistar o merecer el amor de Dios. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por más que tú quieras portarte bien, lo único que puedes producir es trapo de inmundicia. Entonces, Dios no te ama porque tú merezcas. Dios te ama porque tú existes, porque tú estás vivo. Tu vida es la voluntad de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ti. El otro día una chica drogadicta allá en los Estados Unidos, su vida destruida, se prostituía en la calle y me decía, míreme, cómo Dios puede amarme. Yo soy basura, yo no valgo para nada. Los seres humanos me usan. ¿Cómo Dios puede amarme? Oh, querido, esa es una pregunta que yo no te puedo responder. ¿Cómo Dios puede amarte? ¿Y sabes por qué no te puedo responder? Porque yo no puedo responder para mí mismo. ¿Cómo Dios puede amarme? ¿Cómo Dios me cuidó hasta aquí? ¿Cómo Dios permite que en la noche yo pueda dormir en paz? Jamás entenderás el amor de Dios, pero Dios te ama así. Ah, pastor, pero ¿cómo me va a amar si yo estoy viviendo en pecado? Yo no digo que Dios acepta la manera como estás viviendo, pero te ama. Dios sabe diferenciar tu pecado de ti. Eso es lo que los hombres no podemos hacer, porque cuando alguien peca, a veces nosotros en lugar de ir contra el pecado, vamos contra la persona. Pero que Dios nos perdone, pues somos seres humanos. Pero la manera como Dios ve las cosas es completamente diferente. Él no acepta tu pecado. Nunca lo va a aceptar. No trates de racionalizar, no trates de inventar, no trates de argumentar, porque Dios nunca va a aceptar tu pecado. ¿Y sabes por qué no? Porque tu pecado te destruye y Dios te ama.
¿Y cómo Él va a aceptar algo que te destruye? Entonces no quieras que Dios acepte tu pecado. Pero Dios a ti no quiere destruirte. Cuando Cristo venga, del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. Pero Él viene a buscarte. ¿Ah, quiere decir que estoy salvo ya? No, querido. Él viene a buscarte si has aceptado a Jesús como tu Salvador. ¿Cómo sabes que Él es tu refugio? Si lo has aceptado. Y muchos están aquí en el estadio ya han aceptado a Jesucristo. Hay algunos que lo aceptaron y lo abandonaron. Y tarde están aquí. Y hay otros que nunca lo aceptaron, porque nunca oyeron del amor de Dios, pero que esta tarde lo pueden aceptar. Y hay otros que aceptaron a Jesucristo, ya estudiaron la Biblia, pero todavía no han decidido bautizarse. Están en stand-by. Cuando Cristo viene, Él viene a buscar a aquellos que lo aceptaron. Entonces, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Corre a los brazos de tu refugio, que es Cristo Jesús. Y cuando hayas aceptado a Jesús, ahí viene el texto. Por tanto, si has aceptado el refugio en Cristo, ahora miren el texto de nuevo. Quiero que ustedes lean juntamente conmigo. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Hay tres cosas que se mencionan. La tierra, pero la tierra será removida. Los montes, pero los montes serán sacudidos y caerán al mar. Y el tercer elemento, el mar. Porque cuando los montes caen al mar, el agua del mar, que simboliza caos, inunda todo. O sea, este es un escenario grotesco, un escenario que inspira miedo. La tierra, que es símbolo de seguridad. Pero yo estaba viajando, yo viajo mucho de avión, y he tenido algunos sustos terribles en el avión. A veces el avión pasa por unos baches ahí en el aire que parece que se va para abajo. Y yo veo ahí la desesperación de la gente, porque el miedo se transforma en pánico. Y el pánico no te hace pensar. Por ejemplo, si el avión se está cayendo y hay gente desatándose el cinturón y queriendo correr a la puerta, ¿para qué está corriendo a la puerta? ¿A dónde va a salir? Pero ese es el pánico. El pánico es un miedo bruto. No te deja pensar. Y entonces, una vez yo estaba ahí, mucha turbulencia, y una pasajera a mi lado cerraba los ojos y seguro que hablaba con Dios. Y yo le dije, calma, calma. Y ella me dice, sí, ya dentro de poco estaremos en tierra y ahí estaremos seguros. Interesante. La tierra para ella era seguridad. Ya dentro de poco estaremos en tierra y estaremos seguros. Pero en este salmo, ¿qué pasa con la tierra? Dice, la tierra será removida. La tierra será removida, será sacudida. Y cuando hay un temblor y la tierra se mueve de aquí para allá, se abren grietas. Y esas grietas tragan mucha gente. No creo que tú hayas presenciado un terremoto terrible. En 1970, en el norte del Perú, el país donde nací, hubo un terremoto que quebró el pico de una montaña helada. Esa mitad casi de la montaña, que era un pico helado, se vino para abajo y a medida que bajaba, se convertía en agua, se tornó un aluvión. Murieron 120,000 personas
el año 1970. 120,000 personas. El terremoto mata. Cuando la tierra tiembla, ¿a dónde corres? Ese día que hubo el terremoto era un domingo. Y estaba para comenzar el primer partido del Campeonato Mundial de Fútbol de México, el año 70. Ese año fue campeón mundial el Brasil. La época de Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson y esos otros genios que ya no existen. Toda la gente estaba concentrada ahí en la televisión cuando la tierra empezó a temblar. Y había un vecino mío, un ateo incrédulo, se reía de la Biblia, se reía de Dios, de los protestantes evangélicos, como él llamaba. Que ustedes son tontos, que creen esas tonterías, creen lo que los pastores hablan. Y seguro que él estaba en su casa también mirando el partido, cuando la tierra se comienza a balanzar. Yo estaba en Lima, y pues hay que salir a la calle. Por lo menos en la calle no hay techo que te caiga encima. Y cuando yo salgo a la calle, ¿a quién lo veo arrodillado en la calle, clamando por la misericordia divina? Al ateo. Porque es fácil ser ateo cuando todo te va bien. Es fácil no creer en Dios cuando hay dinero, cuando hay empleo, cuando hay salud, cuando hay familia. Así cualquiera no cree en Dios. Pero quiero ver la tierra de tu seguridad temblar. Quiero ver tu hogar tambaleando y tú amas a tu esposa y a tus hijos, pero tu familia se está desintegrando. Ahí quiero ver si no levantas los ojos clamando por el amor divino. Quiero ver cuando el dinero se te acaba. Quiero verte cuando la juventud se te va, porque mi querido joven, la vida se va. Pregúntame a mí, la vida se va. Yo ya no soy un jovencito de 70 años. Yo he vivido mucho y yo siento que la vida se me va. Y quiero aprovechar los últimos años de mi vida para continuar predicando la palabra de Dios. Podría estar en la playa. Estoy jubilado hace 20 años. Pero la pasión por la predicación. Cuando veo gente viniendo aquí adelante entregándose a Jesús, no hay mayor recompensa que eso. Pero en esta vida todo se nos va, todo se nos escapa, cada día envejeces. La fuente de tu seguridad se desemplea. Yo conozco gente que después de 30 años perdió el empleo, cuando pensaban que su única seguridad era el empleo, y lo perdieron. ¿Por qué? Porque la empresa fracasó y el poco dinero que recibieron no les duró nada. En esos momentos vale la pena tener un refugio. En esos momentos vale la pena tener a Cristo a tu lado. En este versículo hay dos promesas interesantes. Voy a ver que coloquen el texto de nuevo, porque quiero que lean eso. Dice así: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Mira, el texto no dice: la tierra nunca será removida para los que tengan como su refugio a Cristo. No dice eso. Lo que dice es: aunque la tierra sea removida, yo no tendré miedo. Es que cuando la tierra es removida, si tú no tienes a Cristo, te desesperas, enloqueces. Yo me acuerdo de un hombre en la ciudad de Cuiabá, allá en el Brasil, un tremendo empresario rico, millonario. De repente las empresas, no la empresa, las empresas se le comenzaron a venir abajo. Para salvar una, sacó dinero de esa, y para salvar esa, sacó dinero la otra, y de repente el dinero no acababa y no era
porque el poder del dinero te hace creer que eres invencible, que hace creer que eres soberano, que puedes maltratar al que no tiene dinero. Y era esta la realidad de este hombre. Pero ahora pensaba, qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir esto a mis hijos, a mi esposa? ¿Qué van a hacer mis amigos? Se van a reír de mí. Y mis enemigos se van a aprovechar que no tengo dinero. Entonces pensó, ¿para qué continuar viviendo? Mejor me mato. Y tomó una camioneta enorme que tenía y subió a la punta de una montaña y dijo, de ahí voy a venirme a toda velocidad, voy a soltar el timón y me voy. Hay una esquina en la carretera llamada la Curva del Diablo y muchos suicidas se acaban con su vida ahí y él dijo, me mato ahí. Pero cuando ya estaba subiendo para llegar a la cúspide, prendió la radio, solo por prender. Él dice, solo por prender. Lo que él no sabía que el Espíritu de Dios estaba tras de él. Y lo que él no sabía es que Dios lo amaba. Había sido prepotente y abusivo con el dinero, pero Dios lo amaba. Había sido incrédulo, porque no necesitaba de nada, porque el dinero era su seguridad, pero Dios lo amaba. Él no buscaba a Dios, pero Dios lo buscaba a él. Y él dice, prendí la radio por acaso. No prendió por acaso. Prendió porque el Espíritu de Dios lo llevó a eso. Prendió la radio y levantó a todo volumen. Y por esas cosas divinas, era la radio Nuevo Tiempo. Y por esas cosas, en ese momento estaba predicando yo. Y por esas cosas que Dios tiene, cuando él prendió la radio, lo primero que escuchó es, Dios te ama. No importa cómo hayas vivido, no importa dónde te hayas ido, no importa lo que hayas hecho, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y se puso ahí, cuando llegó la cúspide, estacionó el carro y se puso a escuchar. Y después cuando me encontré con él un día me dice, pastor, usted estaba describiendo mi vida. Usted estaba describiendo lo que yo fui, lo que yo soy. Y al final usted dijo, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Ahí si estás en la celda de un hospital, o en la cama de un hospital, en la celda de una prisión, o estás en tu casa, o estás solo, o si piensas que la vida acabó para ti y quieres quitarte la vida, dice, pastor, yo me asusté, porque pensé cómo este hombre sabe lo que voy a hacer. Y usted dijo, ven a Jesús, entrégale tu vida. Y pastor, yo llorando, me coloqué las manos sobre el volante, sobre el timón y lloré. Y pregunté, ¿y ahora qué hago? Y usted, como si me oyera, respondió, simplemente dile, Señor, estoy aquí, acéptame como estoy. Y en ese momento, él se entregó al Señor Jesucristo. Años después yo lo conocí. Él era un tremendo anciano de iglesia, un predicador, un ganador de almas. Y me contó su historia. Y me dice, pastor, Dios lo usó a usted en el momento en que yo me iba a quitar la vida. Y cambió completamente el rumbo de mi vida. Nunca he vuelto a tener el dinero que tenía, porque tal vez el mucho dinero sea una maldición, pero tengo lo suficiente para cuidar de mi familia, para cuidar de la gente que necesita, y soy feliz. Ese es Cristo. Tu seguridad mañana puede acabar. Tu juventud, allí estás depositando tu seguridad, eso pasa. Mañana mismo, en un accidente de tránsito, se acabó todo para ti. La tierra tiembla. Pero el texto no habla solo de la tierra, también habla de los montes. Mira la montaña.
Si hay un símbolo de permanencia, es la montaña. Planta un árbol, 1000 años después vuelve, el árbol ya no existe. Mira la montaña, 1000 años después regresa, la montaña está en el mismo lugar. La montaña es sinónimo de permanencia, pero en este texto la montaña tiembla. Lo que tú piensas que te va a durar para siempre, tiembla, porque estás peregrinando en un mundo de pecado. Ese hogar que tú pensabas que te iba a durar toda la vida, un día se desintegra, tiembla. Esa juventud que tú pensabas me va a durar mucho, tiembla. ¿Y qué pasa contigo cuando todo tiembla? La tierra tiembla, la montaña tiembla. Y el texto bíblico dice que el agua del mar sale, inunda todo. Imagínate la tierra temblando, las montañas temblando. Tú no sabes a dónde correr y las aguas del mar saliendo, ahogándote, quitándote la vida. ¿A dónde vas? Ahora voy a volver a leer el texto. Coloquen el texto en la pantalla. Dice así: por tanto, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, por tanto, ¿qué? No temeremos. Dios no dice que tu tierra no va a temblar, aunque creas en Cristo. Dios no dice que tu montaña no puede caer, aunque le hayas entregado la vida a Dios. Lo que Dios dice es que si la montaña tiembla, que si la tierra se estremece, que si el caos del mar te cubre, si tú le has entregado la vida a Cristo, no tendrás miedo, no temerás. Y tú sabes que el principio del fracaso es el miedo, porque el miedo te anula, el miedo te aniquila, el miedo te arranca los sueños, el miedo te hace sentir indigno, el miedo te lleva al alcoholismo, el miedo te lleva a la drogadicción, el miedo te lleva al fondo oscuro de los vicios. Gente que se esconde porque el miedo te lleva a esconderte. Te escondes de la vida, te escondes de la muerte, te escondes de los otros, te escondes de ti mismo, te escondes de tu familia, porque en el fondo tienes miedo. Y entonces en nuestros tiempos has descubierto que hay una manera anónima de aparecer, y es el celular. Es el famoso TikTok. Y entonces andas por la vida con el celular en la mano. Fotografía por aquí, fotografía por aquí, fotografía por aquí, y no te quedas contento. Ahí Photoshop y al Facebook. Miedo. ¿Tú sabías que eso en el fondo es miedo? ¿Miedo de qué? De ser tú mismo. Ahora, si yo soy feo, me tomo una foto, me hago Photoshop y levanto al Facebook. ¿Qué cosa es eso? Miedo de que la gente vea que soy feo. ¿Para qué necesito mostrar una foto que no es realidad? ¿Para qué necesito que los otros crean que yo soy bonito? Yo soy lo que soy. No valgo por mi ropa, no valgo por mi tamaño, no valgo por mi cara. Si tú quieres saber cuánto vales, querido, no mires a la tierra, porque la tierra tiembla. No mires a la montaña, porque la montaña se deshace. No mires al mar, porque ahí solo hay confusión. Si tú quieres saber cuánto realmente vales, levanta los ojos a la cruz del Calvario. El amor de Dios se escribió con sangre. El amor de Dios, ¿por quién? Por ti. Porque si tú no valieras,
Jesús no tendría que haber muerto. El Espíritu de Profecía dice que cuando Eva pecó y Adán pecó, ¿por qué pecó Adán? Porque cuando vio a Eva trayendo el fruto, pensó, ella pecó y va a morir, y yo sin ella no puedo vivir. Pero el Espíritu de Profecía dice que si él no hubiera cedido a la tentación, Dios le habría creado otra compañera para él. Pero el Señor Jesús habría venido a morir a la tierra solo para salvar a Eva. Si Jesús hubiera tenido que venir aquí solo para salvarte a ti, habría venido. Por eso vales. No por tu foto, no por tu título doctoral, no por tu dinero, no por tu cultura, no por tu raza. Tú vales porque Cristo murió por ti. Si tú no valieras, Cristo no habría muerto. Jesús te contempla en esta tarde. Él te mira. ¿Cuánto necesitas del amor de Dios? Llegaste aquí 12:30 del día, 1 de la tarde. Ya son casi 5 de la tarde, estás ahí. Porque en el fondo tu corazón necesita de Jesús. Y esta tarde yo quiero hacerte una invitación. Esta invitación es primero, para personas que un día ya se regocijaron en la iglesia de Dios, pero por esos misterios que la vida tiene, hoy día estás lejos de Dios y lejos de la iglesia. ¿Y por qué estás aquí? Porque alguien te dijo, el pastor Bullón va a predicar en el Coliseo. Y como tú cuando estabas en la iglesia me escuchaste muchas veces y tal vez hasta participaste en las actividades, la nostalgia tocó tu corazón y dijiste, voy a ver al pastor, hace años que no lo veo, ¿cómo será? Ya estará viejito, voy a ver. Y viniste. Pero lo que tú no sabes es que tú viniste porque el Espíritu de Dios te ha seguido y te ha perseguido todo el tiempo. Y tú nunca has sido feliz lejos de Dios, lejos de su iglesia, porque tú saliste de las manos de Dios. Nunca vas a ser completo si no te devuelves a Él. Pero esta tarde hay un segundo grupo de personas que ya estudiaron la Biblia, ya podrían bautizarse, pero por algún motivo todavía no se han bautizado. Y Dios te está llamando, y toma tu decisión, y bautízate. Pastor, pero no he traído ropa. Habla con los pastores, bautízate. Pero hay un tercer grupo de personas que recién están conociendo a Jesús, recién están conociendo la palabra de Dios. Yo no te diría bautízate, yo te diría estudia la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres decirle a Jesús, Señor, yo quiero seguir estudiando la Biblia y prepararme para bautizarme más tarde, también la invitación es para ti. ¿Pero qué invitación? Yo voy a pedir que tú te levantes. Por favor, abran paso, abran los caminos, porque quiero que vengas aquí adelante, porque quiero hacer una oración especial por ti aquí. Entonces, no sé dónde estás, quién eres, ven. Déjate traer por el Espíritu Santo. Ven sin miedo. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación.